República. Hemos abordado los temas de la agenda del día de hoy, el tema del traslado del Senado mañana a su sesión solemne y luego a la sesión ordinaria que tendremos mañana mismo ya en las nuevas instalaciones, y hemos dado cuenta de lo que ya hemos informado en días anteriores, pero que ahora queremos ratificar. Está conmigo el senador Francisco Javier Castellón, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, y están con nosotros jóvenes de la comunidad tuitera de México y de la comunidad internauta que nos han llevado de la mano en los últimos meses en ese mundo extraño y tan atractivo que ahora los senadores de la República también estamos empezando a conocer. Y por cierto, aprovecho para invitarlos pasado mañana, no mañana sino pasado mañana, para que conozcan las nuevas instalaciones del Senado y conozcan la red que está instalada ahí y toda la tecnología que está instalada en el Senado, para que nos den el visto bueno, a ver si no nos falta algo, porque a lo mejor nos falta algo por ahí en las oficinas o en el pleno. Y bueno, informar y ratificar. El día de hoy está agendada la iniciativa del senador Castellón y de un servidor en el orden del día de la sesión de hoy. Hoy presentaremos una iniciativa que pensamos es de la mayor importancia. Se trata de presentar en el Senado y solicitar que se turne a la Cámara de Diputados una iniciativa para colocar en tasa cero de IVA, un impuesto especial al acceso a Internet. Para nosotros el acceso a Internet no es un lujo, no es algo que debe estar al servicio de quien pueda pagarlo solamente. No debe ser tampoco un instrumento de recaudación del gobierno mexicano. Hoy por hoy la brecha digital tiene que ser acortada. Hoy por hoy tenemos que evitar que una nueva desigualdad se nos imponga en el país. A principios del siglo XX, en México, la desigualdad se reflejaba en muchos aspectos, pero en una fundamentalmente. Quien tenía acceso a la lectura y a la escritura estaba en un mundo. Quien tenía acceso a la escuela para aprender a leer y escribir estaba en un mundo. Quien no tenía acceso estaba en otro mundo totalmente diferente. Ahora, a principios del siglo XXI, esta diferencia se da entre quien tiene acceso a Internet y quien no lo tiene. Un joven estudiante, un niño, un empresario, un comerciante, un investigador, un adulto, cualquier miembro de la sociedad mexicana que tiene acceso a Internet conoce un mundo diferente de información, de educación, de comunicación, tiene acceso al conocimiento, tiene acceso a lo que está pasando en el mundo prácticamente de manera simultánea, a como está ocurriendo. Quien no tiene acceso a Internet, quien en su casa tiene que leer en los libros clásicos, tiene que investigar en las bibliotecas públicas o tiene que acceder a un libro en su casa para aprender, y que no está con acceso a la tecnología, está en un mundo totalmente diferente. Pero no solamente en el mundo del conocimiento, también en el mundo de los negocios. Quien tiene que facturar manualmente, quien tiene que acudir al banco, quien tiene que entregar personalmente las facturas, quien tiene que hacer negocios personalmente, está en un mundo no competitivo comparado con quien tiene acceso a la red y puede hacer negocios, ofertar, informar, facturar, recibir pagos, dar pagos, consultar saldos. Es decir, son mundos totalmente diferentes. Por lo tanto, nos parece que el acceso a Internet no puede considerarse en México como un lujo que pueden pagar solamente unos cuantos. Por cierto, las cifras son muy elocuentes. Solamente 31 de cada 100 mexicanos tenemos acceso a Internet. Somos de los países más rezagados en esa materia entre los países de la OCDE. Requerimos que el Internet llegue a más millones de mexicanos. Que el sector público se comprometa, que el sector privado se comprometa, que el sector educativo se comprometa, que los poderes de la Unión nos comprometamos, que las empresas que prestan este servicio se comprometan. Requerimos detonar el acceso a Internet a nuestro país como una posibilidad de disminuir la brecha digital y de garantizar que más mexicanos tengan acceso a este servicio
cuyo primer paso, solo el primer paso, sería desgravarlo de IVA. Pero el segundo paso, y lo estamos discutiendo en el Senado, es facilitar la competencia, la inversión y garantizar que la competencia y la apertura en telecomunicaciones permitan una disminución drástica de las tarifas que hoy se pagan. La COFECO ha afirmado en diversos estudios que la sola apertura a la competencia en telecomunicaciones podría disminuir hasta un 40% las tarifas a los usuarios. Disminuiría el costo, se incrementaría la velocidad, se ampliaría la cobertura, y esto le corresponde al Ejecutivo Federal. No es un asunto de decreto legislativo ni de reforma, sino de disposición del Ejecutivo Federal y de la propia COFETEL y de la COFECO. Yo espero que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como parte del Ejecutivo, pronto tome medidas en el asunto, pronto intervenga y abra la competencia completa para todas las empresas que quieran invertir y que quieran competir. Me parece que ese paso le toca al Ejecutivo dar. Por lo pronto, hoy el senador Castellón y un servidor presentarán una iniciativa, pediremos que sea turnada a la Cámara de Diputados, a comisiones de la Cámara, y de inmediato empezaremos un intenso cabildeo legislativo con los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados para que en octubre, cuando se empiece a discutir la ley de ingresos para el 2012, la propuesta sea evaluada, sea impulsada en Cámara de Diputados desde el Senado de la República. Eso es lo que queremos informarles, y en unos minutos más dará comienzo a la sesión. Está en el tercer lugar del turno de iniciativas. El senador Castellón y yo tendremos que estar muy al pendiente ahí para poderla presentar en tiempo y en forma. Y si hay otros temas, con todo gusto. Buenas tardes, senador. Su opinión sobre dos fenómenos que tienen un común denominador: la violencia, en mayor o menor proporción. Lo que ocurrió ayer en el Distrito Federal con esta manifestación del ESME, y lo que ha sucedido desde el fin de semana pasado en Tamaulipas con este hallazgo de cadáveres enterrados en fosas clandestinas, aparentemente personas inocentes asesinadas por el narcotráfico. Y la segunda, que tiene que ver con esta alianza fallida de su partido y el PAN para ir juntos por la gobernatura del Estado de México. ¿Hay un responsable de que esa alianza no se concretara? ¿Fue realmente Andrés Manuel López Obrador el que dinamitó la posibilidad de llegar a un consenso y un acuerdo con el PAN para ir en pos de esa gobernatura? A ver, el primer caso, estamos hablando de dos tipos de diferencias, de violencias muy diferentes. No hay que confundirlos. La violencia de Tamaulipas es un coletazo más de la violencia que azota el país, generado por un lado por los grupos delincuenciales y por el otro por la acción del Estado mexicano, que en una estrategia equivocada desde nuestro punto de vista ha respondido a la violencia criminal con la violencia oficial, y que esto ha generado que se acerque ya a 40,000 muertos el costo, el saldo de esta violencia que azota estados del país, particularmente del norte, pero no solamente del norte. Y es una violencia que impacta, que abruma, que indigna, que sigue sorprendiendo, que horroriza, porque se lleva por delante a culpables e inocentes, a delincuentes y a policías, a jóvenes y a víctimas que no tienen nada que ver con la lucha con el narco, pero que caen en el fuego cruzado, en las equivocaciones, en los secuestros, en los levantones, o a migrantes que, viniendo a jugarse la vida para pasar a Estados Unidos, caen en garras de delincuentes mexicanos y terminan en fosas comunes por decenas, y ahora parece que hasta por cientos. Es horroroso lo que pasa con eso, y sin embargo el gobierno mexicano no se inmuta frente a ello, no se sorprende, no se estremece frente a lo que pasa. Esto es algo que no podemos acostumbrarnos a ello. México no se debe acostumbrar a la violencia de ninguna naturaleza, ni siquiera la violencia que se pueda generar por conflictos sociales. Por eso no puedo sino lamentar enormemente que ayer en las calles de la Ciudad de México haya estallado la violencia producida por un conflicto social.
El gobierno no tiene derecho a golpear manifestantes, a llenar las cárceles con ellos, no tiene derecho a usar la fuerza bruta ni la represión. Pero los manifestantes de cualquier tendencia no tienen derecho tampoco de desatar la violencia en ninguna parte del país ni en las calles de la ciudad. 8.700.000 habitantes que vivimos en la Ciudad de México tenemos derecho a la tranquilidad, a la libre circulación, a que no se nos bloqueen las avenidas, a que no veamos carros incendiados en las avenidas de la Ciudad de México, a que no tengamos gentes en los hospitales golpeadas, agredidas por otros particulares. Por lo tanto, yo hago un llamado al gobierno de la Ciudad de México a asumir sus responsabilidades. El gobierno de la ciudad tiene legalmente la obligación y la facultad de garantizar la tranquilidad de los habitantes de la ciudad. Hacerlo con los instrumentos que la ley le da, utilizando la persuasión, utilizando el diálogo, utilizando la negociación y todos los demás instrumentos que tengan para impedir que la violencia se nos desate en la Ciudad de México. Los habitantes de la ciudad no queremos ni la violencia criminal ni la violencia generada por conflictos sociales, ninguna de las dos. Queremos que nuestras familias puedan andar por la ciudad con tranquilidad, de que no se van a encontrar con un camión incendiado o no se van a encontrar con gases lacrimógenos ni con violencia por las calles. Por eso hago un llamado al gobierno de la ciudad a actuar con prontitud preventivamente para evitar estos brotes de violencia, y a los grupos sociales de cualquier causa a expresar sus puntos de vista con toda libertad, a hacer uso de su ejercicio de libertad de expresión y de tránsito, pero sin afectar a la población de la capital del país. Nadie tenemos derecho a afectar ni la circulación, ni la tranquilidad, ni la seguridad de los habitantes de la Ciudad de México, que diario trabajan, se trasladan, estudian, salen y entran a sus casas y a sus negocios. En el segundo tema es muy breve. Lo he dicho desde ayer y lo reitero. Mi partido ha tomado una decisión en sus órganos nacionales de dirección. Mi partido ha construido con el 95% de los votos del Consejo Nacional una coalición de centroizquierda, con el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y el Partido Convergencia, para luchar por la gobernatura del Estado de México. Hago votos y espero que mis compañeros del Estado de México en los próximos 2 días o 3 días postulen a nuestro mejor candidato para gobernador, al diputado Alejandro Encinas. Es nuestra mejor carta, es nuestra mejor figura pública, es con quien podemos disputarle la gobernatura al PRI y al PAN. Y ahora se trata de que todos metamos el hombro, respaldemos esta campaña, nos vayamos los fines de semana cuando tenemos libre los senadores a respaldar esta candidatura, llamemos a los electores del Estado de México a votar por Encinas y por la coalición de centro izquierda, y le disputemos al PRI la gobernatura y le disputemos al PAN la gobernatura también exitosamente. No abundaré porque he dado una amplia explicación sobre el tema de la Ciudad de México y lo que ayer ocurrió en sus calles. En el segundo, me reuniré hoy con los coordinadores parlamentarios de los diferentes grupos para puntualizar qué tipo de reforma electoral podemos presentar en los próximos días aquí en el Senado. El PRD es parte del proceso legislativo en el Senado. El PRD ha hecho propuestas y tiene negociadores en la mesa, el senador Arturo Núñez, el senador Graco Ramírez, que están interactuando con los senadores del PRI, del PAN, del Partido Verde, de Convergencia y del PT, que todos son parte de este proceso.
y espero que las propuestas que se presenten en un dictamen al regreso de Semana Santa tengan el concurso de la fracción parlamentaria del PRD y estén reflejadas sus propuestas de plebiscito, de candidaturas independientes, de revocación del mandato, es decir, de las propuestas que hemos puesto sobre la mesa. Bueno, he hecho un llamado público hace rato de varios minutos, creo que está suficientemente clara mi posición y mi planteamiento al gobierno de la ciudad. Yo insistir sobre reforma política, saber si ya tienen algún acuerdo específico ya con PAN y PRI, qué temas específicos, y le pregunto sobre los ajustes a la ley electoral, si ya tienen mecanismos para acabar con la cotización, un tema al que se han comprometido de cierta forma acabar con. Las conversaciones entre grupos parlamentarios van caminando, los acuerdos se están construyendo uno a uno. La participación de los 6 grupos parlamentarios es importante en el Senado. Me parece que no debiéramos terminar abril sin tener dictámenes de reforma política, de reforma electoral, que permitan que sea aprobado por el Pleno y enviado a la Cámara de Diputados para que en septiembre sea retomada por la Cámara Colegisladora. Hago votos porque haya éxito en estas conversaciones de todos los grupos parlamentarios y el PRD estará presente con su grupo parlamentario aquí en el Senado en las propuestas de reforma política y de reforma electoral, incluyendo las candidaturas independientes, incluyendo la despotización, incluyendo las reformas legales, no constitucionales sino legales, en materia electoral para pulir la legislación electoral que permita que en el 2012 tengamos una contienda pareja cuyos resultados sean aceptados por todos. Última pregunta para que el senador Castellón pueda cerrar la conferencia. Senador, buenas tardes. Nada más es una pregunta incluso como de dato técnico. Senador, ¿ustedes están de acuerdo con que venga el presidente de la República a la inauguración de la ceremonia de la nueva sede? Porque la intención es invitarlo y... No, la intención es invitarlo, ya se le invitó. Invitarle, ya me lo está confirmando, y trascendió que ustedes no querían. Pues los trascendidos, unos son ciertos y otros no, evidentemente. Por eso están trascendidos y no notas informativas, ¿no? Los trascendidos son versiones de pasillo que surgen y a veces son ciertos, a veces no. No, nosotros no hemos tenido una posición al respecto, Andrés. Se está invitando a los titulares de los poderes, al titular del Ejecutivo, al titular del Poder Judicial, al presidente de la Cámara de Diputados. Se está invitando a gobernadores que han sido senadores de la República. Se está invitando a los presidentes nacionales de los partidos a que nos acompañen. Hay muchos invitados, no sé si todos puedan venir, es un problema de agenda de ellos, pero en todo caso hoy sabremos por la tarde qué invitados nos confirman y qué invitados no. Pero no hay una oposición de su partido hacia... Nosotros estamos listos para acudir mañana a la sesión solemne del Senado y le pediría al senador Castellón, por favor, que pueda cerrar esta conferencia con el tema con el que abrimos el... Gracias. Compañeros de los medios, solamente para recalcar la importancia de la iniciativa presentada por el senador Navarrete y por su servidor, en el sentido de que la propuesta que hacemos de tasa cero al IVA a Internet es solamente la continuidad del movimiento que el año pasado se conoció como el movimiento Internet necesario, para evitar que se graben no solamente el uso de Internet, sino también el uso de las telecomunicaciones, que ahora son fundamentales para la educación y la comunicación en nuestro país. En este caso, hemos planteado la reducción a tasa cero en el acceso a Internet en todos los sentidos, desde los dispositivos móviles hasta los accesos a Internet en banda ancha. Partimos de un criterio fundamental: la reducción del impuesto del valor agregado al servicio de Internet. Lo que va a provocar es una disminución de los costos del mismo servicio y, por lo tanto, la posibilidad de que mayor población pueda acceder a ello, de que pueda haber mayor inversión en infraestructura, pero que además el incremento en la demanda en servicios de telecomunicaciones que se dan en Internet pueden también provocar un incremento
supuesto en las ventas y por supuesto también en la recaudación que se hace en este sector, que sin duda es el sector más dinámico de la economía mexicana. No es un asunto que nosotros vemos solamente para reducir impuestos, sino y sobre todo para expandir los servicios de Internet, para reducir la brecha social, como lo que me comentó el senador Navarrete, y para mejorar los servicios de información y comunicación en la población. Quiero recordar que el Plan Nacional de Desarrollo estableció que en el año 2012 la meta sería de 70 millones de personas con acceso a Internet y apenas llevamos 31. Creo que a un año del evidente no cumplimiento a las metas, debemos todos contribuir a que la población mexicana tenga acceso a este importante servicio. Muchísimas gracias y esperamos su apoyo para esta propuesta. Gracias.